Ahora, lo que está haciendo Milei con la educación, con las universidades, ya está empezando a tener repercusiones, ¿eh? Está empezando a tener impacto. Por eso, desde Subán Córdoba ya están empezando a encuestar cuál es la reacción, cuál es la visión de la gente ante esta escalada que está haciendo el gobierno sobre el sistema universitario. Vamos a hablar con Paola Subán justamente sobre los nuevos números que sacaron ellos en los últimos días. ¿Qué tal, Paola? Aquí Ezequiel Orlando te saluda. Buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Ezequiel? ¿Cómo estás? Un placer. Bien, el placer es nuestro. Contanos qué es lo que estuvieron relevando ustedes. Sí, mira, nosotros terminamos un relevamiento anoche. Todavía estamos procesando algunos datos. Hemos tratado de preguntar sobre el tema de educación pública y de las universidades desde todos los ángulos posibles, tratando de ver las percepciones sociales en cuestiones ideológicas, en cuestiones políticas, en cuestiones económicas, en términos de posiciones sobre si la educación significa una posibilidad de movilidad social ascendente. Bueno, lo que hemos encontrado es que hay un consenso abrumadoramente mayoritario en torno a la educación pública y gratuita. Todos los indicadores que hemos medido Sí. Han sido superiores al 70, 80 y 90%, depende de cómo lo hayamos preguntado, ¿no? Así que no hay prácticamente margen de discusiones en ese sentido, porque no hay una diferencia o una polarización que pueda marcar una diferencia de 1, 2 o 10 puntos. Claro. El apoyo es realmente abrumador. Cuando preguntamos, por ejemplo, si la educación es una herramienta para el crecimiento del país, el 98,8% de los encuestados nos dijo que estaba de acuerdo con esa afirmación. Y el dato que estás mostrando, que es el dato sobre si la educación, la universidad pública implica una movilidad social ascendente, fíjate que también está cerca del 81%, así que la verdad es que los consensos sociales en torno a este tema son realmente muy altos. Esto no hay duda, lo cuestionaba igual el propio Milei, ¿no? Pero si podemos ver la siguiente placa, ahí hablaba del otro que estabas refiriéndote recién, la universidad pública ayuda a la movilidad social, los votantes del propio Milei están en un 65% de acuerdo, los de Massa 96%, o sea, no está bien, pero los propios libertarios se piensan distinto al presidente en este tema, ¿no? Me parece que eso fue un punto de quiebre para él por el tema universitario, por este tema. Sí, el presidente conserva un núcleo duro muy férreo, ¿no? Muy fiel, sí, que lo acompaña independientemente de cuáles sean las políticas que implemente, los discursos que diga. Ese núcleo duro está en torno al 30%. Si vemos este corte que hicimos por votantes de Milei, incluso hay un porcentaje de ese núcleo duro que está de acuerdo con que la universidad es una herramienta para la movilidad social, ¿no? Es decir, que aún dentro de su núcleo duro hay algunos desacuerdos con el propio Milei en la visión que tiene con respecto a la educación pública, que por lo que hemos podido comprobar en su discurso de ayer, que fue incluso posterior a la medición que nosotros hicimos, bueno, de alguna manera la intención del presidente es descentralizar las responsabilidades de la educación a las provincias, y no tiene una posición vinculada con esto que mencionábamos recién, ¿no? Que significa movilidad social.
Ahora, esto incluso le va a repercutir. Dijo con que los pobres no van a la universidad. Sí, sí. También lo tenemos medido y cerca del 78% está en desacuerdo con eso. Mira, bueno, es lo mismo, el mismo discurso que había dado en su momento María Eugenia Vidal, que había generado mucho rechazo. Esto puede llegar a repercutir dentro de los propios votantes, poniendo más imagen negativa del presidente o de la gestión en todo caso, o que se corran esos votos futuros de la Libertad Avanza hacia otro lado. Es un poco prematuro plantearlo en esos términos de corrimiento de votos. O de imagen, quizás. Sí, yo creo que sigue horadando la aprobación de la gestión de gobierno de Javier Milei. El presidente viene desde hace 6 meses perdiendo aprobación de gobierno en torno a 1, 2, 3 puntos mensuales, ¿no? Que puede no parecer una caída muy abrupta, pero si vemos la película completa y vemos que hay una tendencia en ese sentido, bueno, puede ser muy significativo, y puede ser muy significativo que estos consensos tan mayoritarios en torno a la universidad, en torno a la salud, por ejemplo, también hay un descontento muy alto con el financiamiento de hospitales que son de referencia, como el Garrahan, el Laura Bonaparte en estos últimos días. Puede eso significar que haya un mayor activismo social en contra de las propuestas del presidente Milei, sí, decididamente. Eso, bueno, ¿puede ser aprovechado también del otro lado, o la imagen positiva de los otros políticos hoy en Argentina sigue bastante baja? En cuanto a elecciones, ¿no? Ya estoy pensando en eso. Las elecciones, las imágenes de los y las dirigentes de la oposición se les aplican las generales de la ley. Y sucede lo mismo con Javier Milei y con algunos dirigentes del oficialismo. Hoy no hay prácticamente ningún dirigente, ni del oficialismo ni de la oposición, que tenga más imagen positiva que negativa. Claro. Pueden variar algunos puntos entre más negativa, más positiva, etcétera, pero están todos más o menos en los mismos niveles. Claro. Incluso Javier Milei, que, bueno, ha venido perdiendo desde que asumió imagen positiva y está negativizada hoy, ¿no? Es decir, tiene más imagen negativa que positiva. Claro, y entre los opositores igual los que mejor imagen tienen, que está Axel Kicillof, Cristina Fernández de Kirchner. Axel Kicillof, Cristina Fernández de Kirchner, Leandro Santoro, por ejemplo, incluso a nivel nacional, si bien es un dirigente más de la capital, por tener exposición pública y acceso a los medios, es bastante conocido a nivel nacional. ¿Y Sergio Massa? ¿Preguntaba? No lo hemos medido a Sergio Massa en estos últimos meses. Bien. Preguntaba porque no está muy presente hoy, ¿no? Fue el candidato, pero no está muy presente hoy día en la imagen pública, por eso quizás se había mantenido o había bajado, pero bueno, me interesa para más adelante. Sí, no se lo ve muy activo, no. Por lo menos no públicamente, salvo algunas apariciones en las marchas universitarias. Uh-huh. No se lo ve muy activo últimamente. De todas maneras, hay que ver, ya que vos planteaste el tema de las elecciones, me parece muy importante darle seguimiento a cómo se va a reconfigurar el escenario electoral, porque recordemos que se aprobó la boleta única de papel para las próximas elecciones, ¿no? Sí, es y verdad, eso de alguna manera presenta cambios bastante profundos en los escenarios electorales, sobre todo porque los armados provinciales de las listas, van a tener, se van a mover algunas capas tectónicas
de cómo se venían armando esos escenarios, ¿no? Porque ahora ya la boleta no va a tener posibilidades de voto lista única, sino para arrastrar con la primera figura al resto de las candidaturas. Uh-huh. Entonces, bueno, va a tener, primero me parece un proceso bastante interesante de que la ciudadanía aprenda a votar con esa modalidad. Y después también va a repercutir, por supuesto, en el armado de las listas en cada provincia, así que, bueno, va a haber que mirar eso bien de cerca. Última pregunta que te hago, Paola, y te agradezco la gentileza de compartirnos también la información que estuvieron relevando. ¿Va a impactar negativamente en los diputados o en los partidos de los diputados que avalaron el veto al financiamiento universitario, esto que hicieron? Bueno, hay que medirlo eso. ¿Pero qué están viendo? Hay muchos diputados que han tenido recepciones muy negativas, sobre todo los que apoyaron el veto uh-huh. en las distintas provincias y en las distintas universidades, ¿no? Yo creo que cada distrito va a tener un comportamiento diferente de acuerdo a cuál sea el peso claro. que tenga en la opinión pública el tema de las universidades. Nosotros hicimos un mapa por región con este último trabajo en el que vimos que, por ejemplo, el NEA y Cuyo tenían un comportamiento relativamente inferior al resto del país en el apoyo a el tema de las universidades. Es decir, con un leve mayor apoyo a la postura de Milei. Si bien igual sigue siendo mayoritario el apoyo a las universidades de por lo menos 60-65%, en contraste con otras regiones del país que supera el 70%, ¿no? Entonces es posible que en esos distritos veamos una diferencia en ese sentido. Bien, Paola, muchas gracias por este contacto. No, por favor, muchísimas gracias a ustedes. Buen día. Grande, buen día. Paola Subán, investigadora de opinión pública de Subán Córdoba, ¿no?